Bienvenidos a todos, en el video de hoy como parte del tema de programación modular para el curso de Introducción a la Algoritmia y a la Programación en Java. Vamos a hablar sobre el método con valor de retorno y al finalizar resolveremos como en todos los videos uno o dos ejercicios completos dependiendo de la duración del video. En el video anterior, habíamos visto el uso del método tipo void o también conocido como método sin valor de retorno. En aquel video también habíamos definido el concepto de programación modular, así como el de variable local y global, el cual les invito a verlo si aún no lo han visto. Ambos videos forman parte del tema de programación modular. Un método con valor de retorno es un módulo de programa que puede recibir datos de entrada a través de variables locales denominadas parámetros y que retorna un resultado al punto donde es invocado. Este tipo de método se utiliza para efectuar cualquier tipo de proceso que produzca un resultado. Estos métodos pueden dividirse a su vez en dos tipos: métodos con valor de retorno sin parámetros y métodos con valor de retorno con parámetros. 1. Métodos con valor de retorno sin parámetros. Este tipo de métodos no reciben datos de entrada, pero retornan un resultado al punto donde son invocados. Cuando se programa usando métodos se siguen dos etapas. Primero, el método debe definirse. Esto consiste en crear el método ubicándolo en alguna parte del programa. Segundo, el método creado debe ser invocado en el lugar donde se requiera. Esto consiste en poner el método en ejecución. Este tipo de método se define de la siguiente manera. Donde nombre es el nombre del método. Valor es el valor a ser retornado por el método. Y tipo es el tipo de dato del valor de retorno. Y se invoca de la siguiente manera. Donde variable es la variable que recibe el valor retornado por el método. Nombre es el nombre del método invocado. Como se puede apreciar, este método no recibe ningún parámetro de entrada pero sí retorna un valor a quien lo invocó. 2. Métodos con valor de retorno con parámetros. Estos métodos reciben datos de entrada a través de parámetros y retornan un resultado al punto de su invocación. El número de parámetros es variable y depende de las necesidades del método. Este tipo de método se define de la siguiente manera. Donde nombre es el nombre del método. Tipo es el tipo del valor de retorno. P1, P2, P3 son los nombres de los parámetros. Tipo 1, tipo 2, tipo 3 son los tipos de datos de los parámetros. Valor es el valor de retorno. Y se invoca de la siguiente manera. Donde nombre es el nombre del método invocado. Y V1, V2, V3 son los valores dados a los parámetros. En las siguientes diapositivas se muestra un resumen del método tipo void que vimos en el video anterior y del método con valor de retorno. Para entender este concepto vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Problema 1. En una universidad, los alumnos están categorizados en 4 categorías. A cada categoría le corresponde una pensión mensual distinta dada en la siguiente tabla. Es decir, si la categoría de un alumno es A, su pensión es de 550, si la categoría es B, su pensión es 500 y así con las demás categorías. Semestralmente, la universidad efectúa rebajas en las pensiones de sus estudiantes a partir del segundo ciclo en base al promedio ponderado del ciclo anterior en porcentajes dados en la siguiente tabla. Es decir, si el promedio de un alumno es de 0 a 13.99 no tiene descuento, si su promedio es de 14 a 15.99 tiene un descuento del 10%, etc. Nos pide que diseñe un programa que determine cuánto de rebaja recibirá un estudiante sobre su pensión actual y a cuánto asciende su nueva pensión. Declare todas las variables como locales y use métodos con valor de retorno para cada una de las entradas y para cada uno de los cálculos. Bien, primero debemos identificar todas las variables que trae el ejercicio. A veces,
Algunas variables no detectadas pueden aparecer mientras vamos construyendo el programa. Lo importante es saber cuáles son las reglas para definir un identificador válido para nuestras variables, métodos y demás componentes del programa. Como primer paso, vamos a crear un applet y declarar las variables globales que vamos a necesitar para crear nuestra interfaz gráfica de usuario. Necesitamos dos botones procesar y borrar para ejecutar la operación y limpiar los controles de la GUI. Un área de texto en donde se va a mostrar el resultado de la operación. Dos etiquetas categoría y promedio. Un combo box para nuestra lista desplegable de categorías. Una caja de texto para ingresar el promedio. Y un panel de desplazamiento para el área de texto. Ahora crearemos el método init, el cual es un método que se ejecuta al iniciar el programa y que nos va a permitir crear nuestra interfaz gráfica de usuario. Como se puede observar, es un método tipo void sin parámetros. Dentro del método init procederemos a inicializar los componentes para ir diseñando nuestra interfaz hasta que nos quede como la imagen del ejercicio. Bien, una vez terminado de elaborar nuestra GUI, pasaremos a crear nuestro algoritmo. Nos ubicamos dentro del método ActionPerform, el cual es el método que se va a encargar de procesar los eventos de acción del programa. Para ello debemos de activar el método desde los controles procesar y borrar. Debemos indicarle al programa que al dar clic en estos botones se ejecutará una acción e inmediatamente debe invocar al método ActionPerform. Si hizo clic en el botón procesar, invocará al método procesar. Y si hizo clic en el botón borrar, invocará al método borrar. Y creamos ambos métodos que son de tipo void sin parámetros. Ahora, dentro del método procesar vamos a declarar las variables locales. Definir la entrada de datos, el proceso de cálculo y la salida de resultados utilizando variables locales y métodos con valor de retorno. Primero declararemos las variables locales para el algoritmo. Tenemos una variable categoría de tipo int y 4 variables de tipo double que son la actual pensión, la nueva pensión, el descuento y el promedio. Como segundo paso, vamos a definir la entrada de datos. No vamos a crear un método entrada de datos y definir la entrada ahí, lo que vamos a hacer es crear un método que retorne un valor para categoría y otro que retorne un valor para el promedio. Invocamos al método obtener categoría que lo voy a llamar getCategoría. Este método se va a encargar de leer la categoría ingresada o seleccionada. Y retornará el valor al punto donde fue invocado, en este caso el valor se guardará en la variable local categoría. Podemos eliminar la palabra private que nos pone antes de int o dejarla como está, ya que por ahora no nos interesa saber qué significa private, público si no tiene nada. Pero si les interesa saber, esos términos se llaman modificadores de acceso, y lo veremos en un futuro curso más avanzado. Por ahora ese tema no lo veremos en este curso de introducción a la algoritmia. Lo mismo para la variable promedio que será igual a, e invocamos al método obtener promedio que lo llamaré getPromedio. Este método se encargará de leer el promedio ingresado y retornará el valor al punto donde fue invocado, en este caso el valor se guardará en la variable local promedio. Ahora dentro de estos métodos procedemos a leer los datos ingresados y retornar el valor.
Como podemos observar, el método getCategoría retorna un valor de tipo int, y el método getPromedio retorna un valor de tipo double. Dentro del método getCategoría, vamos a crear una variable local categoría de tipo int, y como se trata de una lista desplegable del cual se va a seleccionar un ítem, debemos de obtener su índice. De lo contrario, si fuera un campo de texto, deberíamos de obtener el texto y convertirlo al tipo de dato requerido, como en el caso de promedio. Por último, retornamos el valor de la variable categoría. Es así como se define un método con valor de retorno. También lo podríamos haber hecho en una sola línea y nos quedaría así. Sin embargo, el ejercicio nos pide utilizar variables locales. Dentro del método getPromedio, lo vamos a hacer en una sola línea. Si bien es cierto que vamos a ingresar un número desde la caja de texto, ese valor está como cadena y debemos de pasarlo al tipo de dato requerido. De lo contrario, se estaría asignando un texto a una variable de tipo double. Recordemos que, si asignamos un valor entero a una variable de tipo double, ese valor se convertirá automáticamente al tipo de dato double. Pero no podemos asignar un valor real a una variable de tipo entero int, eso causaría un error de sintaxis. Como tercer paso vamos a definir el proceso de cálculo. Y para ello vamos a crear tres métodos. Vamos a crear el método calcular pensión actual y le pasamos como parámetro la categoría. El resultado que retorne este método lo guardaremos en la variable local actual pensión. Ahora creamos el método calcular descuento y le pasaremos como parámetros el promedio y la actual pensión. El resultado que retorne el método lo guardaremos en la variable local descuento. Ahora crearemos el método calcular nueva pensión y le pasaremos como parámetros la actual pensión y descuento. El resultado que retorne el método lo guardaremos en la variable local nueva pensión. Como podemos observar, el método calcular pensión actual recibe como parámetro una categoría y retorna un valor de tipo double. Dentro del método calcular pensión actual, procederemos a calcular la pensión actual del alumno en base a su categoría ingresada. Como categoría es un combo box o lista desplegable, el índice se cuenta a partir de 0. Podemos utilizar la estructura de selección if else if, o la estructura switch. Vamos a resolver esa lógica utilizando la estructura de selección múltiple switch. Creamos la variable local actual pensión. Y decimos que, según sea categoría, para el caso que sea 0, o sea para el caso de que la categoría del alumno sea, la pensión actual del alumno es de 550, y no debemos de olvidarnos de colocar el break para no ejecutar los otros casos. Para el caso que sea 1, o sea B, la pensión actual del alumno es de 500. Para el caso que sea 2, la pensión actual es de 460. Caso por defecto, la pensión actual es de 400. Y por último retornamos la actual pensión. Ya saben que el otro modo sería no crear la variable local actual pensión e ir retornando el valor en cada uno de los casos. Algo así. Pero el ejercicio nos pide declarar todas las variables como locales. Dentro del método calcular descuento, procedemos a calcular el descuento del alumno en base a su promedio ingresado. Creamos la variable local descuento. Entonces decimos que, si el promedio del alumno es menor o igual a 13.99, el alumno no tendrá descuento. Caso contrario, si el promedio es menor o igual a 15.99, el descuento será el 10% de su actual pensión. Caso contrario, si el promedio es menor o igual a 17.99, el descuento será el 12% de su actual pensión. Caso contrario, el descuento será el 15% de su actual pensión. Y por último retornamos el descuento. Dentro del método calcular nueva pensión, procederemos a calcular la nueva pensión del alumno en base a su actual pensión y descuento. Creamos la variable local nueva pensión.
Entonces decimos que la nueva pensión será igual a actual pensión menos descuento. Y retornamos la nueva pensión. Como cuarto paso definimos la salida de resultados. Le decimos al programa que cada vez que se le dé clic al botón procesar, primero debe de limpiar el área de texto y después imprimir el resultado. Y para ello creamos el método imprimir que recibe como parámetro una cadena y este se encargará de imprimir el resultado en el applet. Finalmente, dentro del método borrar procederemos a limpiar los controles. Ahora compilamos nuestro programa y lo ejecutamos para poder realizar nuestras pruebas. Si todo es correcto, hemos terminado nuestro ejemplo, y nos vemos en el próximo video.